En Caput pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Política. Se reúne hoy la Comisión de Juicio Político para seguir con el proceso a la Corte Suprema. Buscarán avanzar en la investigación sobre irregularidades en la obra social del Poder Judicial como parte del juicio político que se sigue a la Corte Suprema iniciado por ese cuerpo en febrero pasado. Las denuncias sobre las irregularidades en la administración y gestión de la obra social del Poder Judicial alcanzan a todos los integrantes de la Corte: Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, ya sea por la comisión de delitos, de acuerdo a las investigaciones judiciales penales en curso, o por mal desempeño de sus funciones. 5 provincias bajo alerta amarillo por fuertes vientos. En Mendoza, el área afectada es la zona baja de Malargüe, y en La Pampa alcanza gran parte de la provincia con vientos fuertes acompañados por ráfagas que pueden alcanzar entre 75 y 90 kilómetros por hora. También desde el sector sur soplarán los vientos que afectarán a la mayor parte de la provincia de Neuquén, Río Negro y el centro y oeste de Chubut. Sin embargo, en estos casos tendrán intensidades sostenidas entre 45 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, pudiendo ser superados de manera puntual. Jujuy. Paro de colectivos en reclamo por salarios adeudados. La Unión Tranviarios Automotor de la provincia lleva adelante la medida de fuerza por 24 horas en reclamo del pago de salarios adeudados a trabajadores. Se ratificó ayer luego de una reunión conciliatoria con empresarios que prestan el servicio de transporte urbano de corta distancia ante la deuda a la mayoría de los choferes de entre 30 y 40% del salario de marzo. Más información en telam.com.ar. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman, Eduardo Bior y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. Bien, ¿cómo va? Buen día. Con la musiquita de Aquí, Allá y en Todas Partes, el clásico de los Beatles, arrancamos otra edición de Mundo en Clave, como todos los martes a las 10, una hora por semana, una hora dedicándole a un país, a una región o a un conflicto, ¿no? Y, por supuesto, antes que nada, me presento. Hugo Gulman, acompañado por Larry Levy. Buenos días, señor Hugo Gulman. Yo cuando escucho el ukelele, ya sé que tengo que estar atento. Que estamos ya en el programa. Y bueno, y ahí está, en los controles, Lali Grumeli, como siempre, como todas las semanas, firme. Y bueno, hoy
Día fresco. Día fresco, Buenos Aires amaneció fresquito, pero lindo, ¿eh? Muy, muy lindo, después de una tormenta fuerte de anoche. Y bueno, va a estar muy apacible para volver a escuchar el programa hoy a las 4 de la tarde en la radio pública de Marcos Paz, ¿no? En la 90.7, para los que quieran, después de esta hora de estudio, hacer el repaso. Es cierto, ¿no? Una cosa así. Y aparte porque el tema es interesante, es muy interesante. Es muy interesante. Bueno, sí, nos atemorizan, nos muestran diferentes cosas, pero ¿qué te parece si con la música damos algunas señales? Dale. Mi suerte. Bendita sea mi santa suerte. Music. Camino, veo cómo tropiezan sin medida, como el afán se hace guardián de todo en esta vida. Descuida, Héctor dijo que todo tiene su final, pero Celia dijo que no, la vida es un carnaval. Yo sé que con mi rap no lograré la paz mundial, pero sé que cualquier chaval puede dejar de hacer el mal. Carnal, tanta mentira, tanto canto artificial, nada especial, normal. Yo me quedo con lo real, me quedo con lo Contame, Hugo, ¿de qué se trata esto? No, porque no me diste hasta ahora la pista de qué país. No. Es en castellano. Sí, eso desde ya. Y aparte, pero el rap es el rap. ¿Qué el rap es el rap. ¿Sí? Pero si escuchás un cachito más, vas a ver que empiezan a sonar algunos otros instrumentos, con otra música que tenemos preparada también, pero ¿te lo digo o no te Dale, lo digo? decilo, develemos el misterio. Estamos en Venezuela. En Venezuela se está escuchando esto. La que canta es Gabilonia. Gabilonia se llama esta Gabriela que mezcló su nombre con Babilonia, ¿no? Y se llama Me Quedo esta canción. Y bueno, es parte de esta música que están cantando tanto. Por supuesto también conservan el joropo, la música tradicional. Claro, uno relaciona a Venezuela y piensa la música centroamericana, ¿sí? Tienen y mucho. Esto sería por, digamos, la música más profunda, más de protesta, y después tienen la onda hip hop u otro tipo de música también que escuchan muchos jóvenes con letras más superficiales. Claro, vos fíjate que el ritmo a lo mejor hay que combatirlo porque sería la batalla cultural, es una imposición de culturas diferentes, pero la identidad se conserva a través de la letra. Habría que hacer un estudio sobre eso porque es importante, ¿no? Cada uno de los países que tocamos a lo mejor coincide en el ritmo, que está internacionalizado como parte de la cultura impuesta por los grandes centros de poder, pero bueno, a ver, está el recurso de la letra como para combatir eso, es decir, la batalla cultural. La letra, en realidad, sí, es lo que por ahí plantea. Y algunos instrumentos locales también, ¿no? Claro. Algunos instrumentos locales, pero la letra sí plantea la problemática del lugar, pero es lo interesante porque está atravesado, porque hay muchas quejas que pasan en regiones pobres que hemos abordado con este programa, pero también en regiones ricas, en países ricos, porque las letras que estaban manifestando los artistas en algunos de los temas franceses, por ejemplo, es muy impactante, lo podés trasladar a cualquier país muy pobre, capaz que lo pones en Haití y la protesta es similar, funciona, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el caso que vos citas, Francia tiene una condición que es la multiculturalidad, por llamarlo de alguna manera, que implica la gran metrópolis, como es París, que con la composición de su población, ¿no? Directa. Hugo, sé que por ahí hiciste una reflexión sesuda, sobre el tema de hoy, ¿no? Que es Venezuela y las alternativas de un país tan conflictivo, entre comillas, lo voy a decir, tan controvertido a los ojos del poder real, ¿no? Sí, tal cual. Hace años el petróleo facilitó un florecimiento incomparable de la economía venezolana.
Pero ese descomunal desarrollo generó enormes beneficios a un mínimo porcentaje de la población y postergó a más del 80%, la famosa renta petrolera. Con la llegada de Hugo Chávez y la reestructuración de las alianzas internacionales, el crecimiento de los ingresos en regalías redundó en sectores, y el cambio de distribución, redundó en sectores populares alfabetizados, con acceso a las universidades, a la salud, y en mejoras en las remuneraciones y en los derechos sociales, que eran asignaturas pendientes durante largos años. La solvencia de la alianza con Néstor, Evo y Lula anotó innumerables logros económicos, políticos e institucionales, no solo por los organismos creados, sino también por la defensa de las democracias, por ejemplo, con la unión demostrada ante el episodio que vivió Rafael Correa en Ecuador con el motín policial de fines de septiembre de 2010. Las dolorosas muertes de líderes muy valorados por los pueblos y las proscripciones derivadas del lawfare llevado a cabo por el neoliberalismo global llevó a que la vuelta de los progresismos en Latinoamérica fueran encabezadas en algunos casos por segundas marcas. Y en varios países la carencia de un liderazgo natural abrió tales oportunidades a la derecha que provocan dudas al mirar el futuro. La derecha argentina, proclive a atemorizar con que vamos camino a Venezuela desde hace casi un año, encaró una multimillonaria inversión, en realidad son multimillonarias inversiones, de una gran cantidad de empresarios que son inversiones relacionadas con los agronegocios, proveyendo granos, tecnología y conocimiento. Y hace muy pocos días, la semana pasada apenas, China invitó al país caribeño a participar en un importante proyecto de investigación que va a servir para estudiar la evolución de la Luna y buscar, escuchad esto, buscar algún otro planeta apropiado para los humanos. Todo esto en un contexto en el que miles de venezolanos están regresando al país luego de años de autoexilio. Venezuela está creciendo, pero los medios hegemónicos no te lo cuentan. La grieta no es patrimonio argentino. Allí también es habitual que cueste reconocer errores propios y aciertos ajenos. Y para terminar y para seguir a la vez con los paralelos, otra coincidencia es que los poderosos añoran los tiempos de prechavismo con más del 80% del pueblo postergado. Hugo, me parece una reflexión muy interesante la que acabas de hacer, que la vamos a apoyarla con datos después y con algunas circunstancias que vamos a contar con respecto a por qué Venezuela es atacada por los grandes centros de poder hegemónicos, ¿sí? Y trazaste una línea que tiene que ver con la desigualdad. Y me parece que por ahí está la cosa y cómo perpetuar la desigualdad a los ojos de las grandes potencias, ¿no? Es una forma y un tema que lo podemos traer al argentino, lo podemos traer a toda la región, que es la distribución de la riqueza. Totalmente, porque hay una especie de molde que utiliza Estados Unidos para ejercer su hegemonía. Bueno, pero estamos en contacto ya, ¿no? Con alguien allí en Venezuela. Sí, tenemos en línea a la colega Madeleine García, que es periodista de la cadena Telesur, ¿no? Y que, bueno, queríamos ampliar un poquito y abastecernos de conocimientos, ¿no? Con ella, para pensar en estos años, que en estos días se está cumpliendo también, tanto el ascenso al poder de Chávez como los 10 años de Nicolás Maduro. ¿Cómo te va, Madeleine? Aquí en Buenos Aires, Hugo Gulman te saluda, acompañado por Larry Levy. Hola Hugo, hola Larry, bueno, estamos acá desde Venezuela para contarles todo lo que
lo que así han dicho y completar esa reflexión que está muy completa además. Madeleine, como para disparar el primer tiro, ¿qué es lo que está pasando hoy en breve para poder remontarnos hacia atrás un poquito y hacer historia, para explicarle a la gente las causas, la ubicación de Venezuela en la geopolítica internacional, para ser tan resistido un gobierno de carácter popular, ¿sí? Y no digo populista, porque eso sería bajarle el precio al proyecto. Digo popular. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Y nos remontamos después hacia el pasado. Bueno, hace pocos días el presidente Nicolás Maduro cumplió 10 años en el poder. Tenemos que recordar que él llega al poder tras el fallecimiento del comandante Hugo Chávez y continúa ese proyecto revolucionario que es lo que ustedes describieron perfectamente, de inclusión, de redistribución de la renta petrolera, de recordar que los históricamente excluidos tienen derechos y que además deben formar parte de toda la organización popular y toda la organización de lo que ellos quieren como país. Y esto es muy importante porque precisamente la base de la Constitución venezolana, la nueva Constitución del año 1999, que fue reformada a través de una Asamblea Nacional Constituyente en el gobierno del comandante Hugo Chávez, dio paso a una democracia no solamente representativa, que es ir a votar, sino una democracia protagónica, y eso se ve en cada rincón del país con la organización popular, y eso es lo que no entienden los políticos tradicionales de Venezuela, no lo comparten, porque darle poder al pueblo, que no es una simple retórica, los hace aislarse o quizás apartarse de los privilegios y del poder que ellos tenían acá en Venezuela. O sea, la gente hoy día acá en Venezuela tiene poder a través de los consejos comunales, de las comunas, y permite desarrollar su espacio sobre la base de sus necesidades, participar en esos consejos comunales, que le llegue también como consejos comunales la distribución del presupuesto nacional. Entonces eso no se lo perdonan, por ejemplo. Una de las cosas que no perdonan. Claro, pensaba, es interesantísimo esto que decís, porque cuando haces un repaso por diferentes países de la región, Madeleine, te encontrás con muchos países, el nuestro, Argentina, por ejemplo, en el que la derecha logró penetrar en las capas medias a través de los medios de comunicación, a través de la propaganda política, diferente de lo que pasa en otras regiones, ¿no? Y ustedes, con bloqueo, con los medios en contra, con toda la opinión pública internacional en contra, lograron resistir, ¿no? Y el secreto entonces está en el pueblo, en empoderar al pueblo. Así mismo es. Por eso que te daba, te ponía en contexto de lo que ocurre acá en el pueblo venezolano, porque es el pueblo venezolano, la mayoría, que votó por este modelo y es el que defiende y ha resistido y comprende lo que está sucediendo. Ahora nos vamos rápidamente hacia atrás. Cuando Hugo Chávez llega al poder en 1999, lo primero que hace es modificar la Constitución, y en el año 2000 sale a nivel mundial a recorrer todos los países y sus aliados de la OPEP para decirles que precisamente había que modificar, había que reestructurar a la OPEP para que pudiera plantearse un nuevo precio del petróleo, porque no era posible que ese bloque estuviera sumido o que fuera estuviera con precios petroleros que respondiera a los intereses de Estados Unidos y de esas transnacionales, y que se requería un bloque fuerte. Es lo primero que hace Hugo Chávez. Madeleine, en ese punto déjame que te pregunte algo. Los socios de la OPEP, ¿cómo recibieron la propuesta de Chávez?
porque no fue una relación fácil con la OPEP, la que tuvo Venezuela. No, fíjate, yo ahí, por eso que hago referencia al tema de la OPEP, porque allí está la clave de todo. ¿Qué fue lo que movió Chávez? La geopolítica petrolera. Claro. Y la geopolítica petrolera va de la mano con la geopolítica mundial. Entonces, cuando tú mueves la geopolítica petrolera, está saliéndote del patrón de dominio de Estados Unidos y de sus aliados. Y dicen, aquí va a pasar algo. Y se está saliendo de control el país que nosotros hemos tenido dominado por tiempo a través de nuestra política exterior, con el empleo de la doctrina Monroe. Y eso hay que tenerlo muy claro. Porque todo en la historia, o la génesis de la historia, viene de esta primera gira del comandante Hugo Chávez a los países de la OPEP, que permitieron refundar la OPEP en un primer periodo y decirles, vamos a reunirnos luego de 25 años para hacer una cumbre, porque imagínate, los países de la OPEP tenían 25 años sin reunirse, y vamos a redireccionar, vamos a subir los precios del petróleo porque nuestros pueblos así lo necesitan, están saqueándonos y nosotros estamos vendiendo este petróleo muy barato. ¿Qué sucede? Luego de eso se reforma la Constitución, se reforma la ley de hidrocarburos aquí en Venezuela y le dan el golpe de Estado a Hugo Chávez, que no es más que otra cosa que esa respuesta a esa gira internacional en donde Chávez, con su sapiencia, con su política exterior, en donde la construyó de esa manera, empezó a tejer esas relaciones sur-sur, esas relaciones con el bloque de la OPEP, y de allí te puedo contar, vino el golpe de Estado del año 2002 que fracasó, que lo sacó por 48 horas del poder, vino el paro petrolero, vino toda esta situación. Venezuela comenzó a mirar entonces a esa redistribución de la renta petrolera. Les dijo a las transnacionales petroleras, bueno señores, ustedes si quieren estar acá en Venezuela, bienvenidos sean, pero ahora van a cambiar las reglas del juego. El 60% de todas sus de las acciones deben ser venezolanas y el 40% de las transnacionales, y tienen que empezar a pagar el 30% de las regalías y no el 1% como ustedes estaban haciendo, sacando las riquezas del país. Madeleine, una pregunta. Cuando se nacionalizó PDVSA, que fue antes de Chávez, la dirección de PDVSA quedó en manos de CEOs, es decir, directivos, que habían pertenecido a las empresas norteamericanas que habían explotado el petróleo en Venezuela. Se había formado, y creo que Chávez es lo que vio, y hasta que no pudo tomar el control de eso, PDVSA era un Estado dentro del Estado, ¿no? Correcto, PDVSA era un Estado dentro de un Estado, pero ¿cómo puedes llamar tu nacionalización cuando el 90% y casi el 100% de las acciones de las transnacionales eran para las transnacionales, claro, y sacaban el petróleo con el 1% de regalía? Pero además te digo algo. Y cuando les propone... En la faja... Perdón, porque me quedé con algo que comentabas antes. Cuando les propone a las petroleras hacer ese cambio en los porcentuales de distribución, ¿no?, de las regalías, ninguna se fue tampoco. Todas se quedaron porque seguían ganando mucho dinero. Sí, pero dos empresas no accedieron a ese modelo, a esa migración de empresas mixtas, que serían la estadounidense ExxonMobil y otra empresa transnacional. ¿Qué fue lo que ellos hicieron, por decirte algo, o por llamar la venganza de la ExxonMobil? Primero, siendo laudos arbitrales a nivel internacional, se metieron en juicios internacionales para decirle a Venezuela que tenían que pagarle todo lo que ellos dejaron de percibir durante estos años, que ellos no se adaptaron a las nuevas reglas del juego como país soberano que es Venezuela. Entonces comenzaron a hacer, bueno, todas esas esos juicios internacionales, que cuando Guaidó llega a ser un presidente inexistente, un presidente interino, inexistente, pero apoyado por Estados Unidos, precisamente entrega y entorpece ese juicio, y Venezuela pierde y tiene que pagarle millones y millones a la... Tenemos casos parecidos, Madeleine, tenemos casos parecidos aquí en la Argentina con respecto a las posiciones internacionales y a la posibilidad de explotar nuestros propios recursos. Quería preguntarte, para redondear el tema del petróleo, ¿qué pasó con las estaciones de servicio que Venezuela era propietaria o socia en Estados Unidos? Creo que eran cerca de 4.000 estaciones de servicio.
Citgo sigue en manos, Citgo sigue robada. Citgo fue robada, recordemos, con este episodio de Juan Guaidó y de Donald Trump y del reconocimiento de ese supuesto gobierno inexistente. Así que sigue robado. Esa es la conclusión. Pero déjame rápidamente repasar, si me lo permite, sobre este contexto porque es muy importante. Entonces, te comentaba que Venezuela migra a estas empresas, le dice a las transnacionales, ustedes pueden estar aquí, pero bajo nuevas reglas del juego. Todas se plegaron menos estas dos. Continúa entonces el gobierno de Hugo Chávez, sigue ese crecimiento económico porque lo hubo. Empezó la inclusión de los históricamente excluidos, se alfabetizó toda la población. Venezuela era analfabeta y fue decretada por Naciones Unidas como país libre del analfabetismo. Y con eso muchas cosas más que luego se vieron entorpecidas por el ataque permanente hacia la revolución bolivariana. En el año 2012... Sí, te iba a decir, te iba a preguntar, a raíz de la educación y de la salud, ¿quiénes fueron a lo largo de todo este tiempo los aliados fundamentales de Venezuela? Vamos a tener que nombrar sin duda a Cuba, ¿no es cierto? Pero digo, hubo aliados internacionales que aportaron ese granito de arena para que, para que la idea, el proyecto de Chávez subsistiera y pudiese avanzar, ¿no? Claro, por supuesto, la política exterior de Venezuela comenzó a cambiar completamente. Ya no solamente era Estados Unidos y sus países aliados. Recordemos que esto también tiene una historia, que lo saben muy bien allí en Argentina, de dominación de Estados Unidos y de empleo de la doctrina Monroe de toda Latinoamérica, que era que solamente éramos países surtidores de materia prima, que la Fuerza Armada tenía que sucumbir ante la seguridad nacional de Estados Unidos y su seguridad nacional, y todo giraba en torno a eso. Chávez cambió absolutamente eso, cambió la correlación de fuerzas, cambió la política exterior y comenzó a tejer una nueva relación internacional, y por supuesto esto no le gustó a Estados Unidos. Por eso vieron en Venezuela un gran enemigo, y por eso en el año 2015 Obama decreta a Venezuela como una amenaza inusual, pero eso también tiene otro trasfondo, que ya te lo voy a contar rápidamente. Entonces Venezuela comenzó a fortalecer sus relaciones con Cuba, que es lo que tú estás diciendo. Cuba evidentemente apoyó a Venezuela en la alfabetización, en los médicos cubanos, en todo lo que tenía que ver con el desarrollo social en el país. Empezó Venezuela a acercarse a Rusia, empezó Venezuela a acercarse a China, Venezuela empezó a acercarse a los enemigos de Estados Unidos, a Arabia Saudita, Arabia Saudita no, por favor, a Irán, Pero Madeleine, está bien que dijiste Arabia Saudita, porque hoy Arabia Saudita, porque ahorita ya no es lo que era para Estados Unidos, y es interesante como la geopolítica, correcto. Es más, cómo se refiere también Biden con respecto a Maduro. Es decir, ha habido un cambio en los últimos tiempos y que tiene que ver con los intereses de Estados Unidos. Por eso viene bien que nombres también a Arabia Saudita en este caso. Sí, y este tema de la multipolaridad comenzaba a Venezuela a coincidir con esos pensamientos que también lo tenía Putin del otro lado del mundo, porque recuerda que cuando Chávez llega al poder también llega al poder Putin. Entonces, exactamente. Estados Unidos, porque hay que poner en contexto eso, y es muy importante, porque así Estados Unidos comenzó a mover sus piezas de la geopolítica, empezó a decir, ya va, Rusia la tenemos allá en Euroasia, Venezuela aquí, estos dos panas están hablando, tienen un mismo pensamiento, el tema multipolar, yo no sé qué, comienzan a mover sus piezas allá. Recuerda después del año 2000, la OTAN, las primaveras árabes y todo eso es fríamente calculado para esa política exterior de dominación y de hegemónica de Estados Unidos. ¿Cómo? Entonces, no es coincidencial, no es casual, sino causal, que Estados Unidos comenzara del otro lado del Oriente Medio y también de Euroasia a experimentar las revoluciones de colores, que al mismo tiempo estaba haciéndolo acá en Latinoamérica, en Venezuela, en Nicaragua, y luego
posteriormente en Bolivia, o sea, pero primero acá en Venezuela con ese golpe de Estado, cuando se encendieron las calles, cuando ellos focalizan y consiguen respaldo aquí de la oposición venezolana para esas supuestas revoluciones de colores o esas manifestaciones, y que pacífica y que espontánea, pero de espontánea no tenía nada. Así que ese fue el golpe de Estado del año 2002. Chávez se repone a eso y continúa el gobierno, pero con muchos ataques internacionales, y luego fallece Chávez, y cuando fallece Chávez comienza una nueva fase de la agresión en contra de Venezuela, porque Estados Unidos dice, nos calamos a Chávez, pero no nos vamos a calar a Maduro. ¿Cómo imaginás a partir de ahora el futuro de Venezuela, pensando en el contexto regional, pensando, bueno, en un mundo donde por un lado Estados Unidos está perdiendo poder, se resiste a hacerlo, y está ganando mucho más protagonismo China, Rusia, los BRICS? Nicolás Maduro nunca abandonó la política, o sea, refuerza y continúa con la política exterior de Hugo Chávez. Es su alumno, ¿no? Porque recordemos que él fue 7 años canciller de Hugo Chávez. Así que se mantiene esa misma apuesta al mundo multipolar, a esa propuesta que desde los BRICS, desde Euroasia, con la Unión de Rusia, China, India y todo lo que, y África y todo lo que está ocurriendo allá se está moviendo en la geopolítica, y Venezuela está siguiendo muy de cerca eso acá. Así que esta introducción al mundo multipolar, esta geopolítica que movió Hugo Chávez y que desencadenó en esos ataques de Estados Unidos, continúa acá en Venezuela, esa misma visión, por eso el ataque a Nicolás Maduro. Ahora, rápidamente, también quiero pasearte por esto. Cuando en el año 2014 gana Nicolás Maduro, inmediatamente acá vuelve a reeditarse esa primavera árabe con la llamada salida, en donde Leopoldo López, que está protegido por España y también por Estados Unidos, lideró con el objetivo de derrocar al gobierno. Luego de allí, en el año 2015, gana la oposición venezolana la mayoría parlamentaria, pero este es un país presidencialista y no es un país parlamentario como en Brasil, en donde sacaron de un tajo a Dilma Rousseff. Así que ellos pretendieron y le vendieron a Estados Unidos y al mundo que desde la Asamblea Nacional iban a poder derrocar a Nicolás Maduro, y eso nunca fue. Pero entonces volvieron a reeditar bueno, desaparecieron los alimentos, ya ustedes saben cómo es la misma política repetida, y en el año 2017 reeditan otra vez esa supuesta revolución de color con guarimbas, que son las manifestaciones callejeras violentas de calle. En el año 2017 entra en un proceso de diálogo con la oposición le da una patada a la mesa porque Estados Unidos le dijo no sigan más, porque el objetivo no era llegar al poder, sino destruir la revolución y la constitución, que es lo que mantiene la revolución, y el que se refleja en el poder popular que hablamos al principio. Y luego en el año 2018 viene la Asamblea Nacional Constituyente para poder neutralizar esa violencia. Se hacen las elecciones, no reconocen a Nicolás Maduro a nivel internacional, y es cuando gana Donald Trump. Pero te dije que te iba a decir un inciso importante del año 2015. Paralelamente a todo este cuento, no es casual que 13 días de que Obama firmara el decreto o la orden decretando Venezuela como una amenaza inusual, 13 días antes, la ExxonMobil consiguió el hallazgo mundial, así lo denominaron, en la Guayana Esequiba, que es un territorio robado del Reino Unido en contra de Venezuela. Y ellos anuncian con bomba y platillo eso, y es la venganza, por llamarlo de alguna manera u otra, de la ExxonMobil, y entonces ahí comienza otra geopolítica y otra situación interna, pero mirándolo desde el punto de vista geopolítico, que afecta la posición privilegiada de Venezuela en el contexto regional. ¿Y por qué te digo que Estados Unidos no da puntadas sin dedal? Porque en el momento que Obama decreta a Venezuela como una amenaza inusual, 13 días antes la ExxonMobil hace esta jugada, y luego de allí se encadenan otras cosas en contra del país. En el año
llegamos luego al año 2018, porque ya te conté todo lo que pasó en el año 2015, 2016, 2017, 2018, intentan asesinar a Nicolás Maduro. En el año 2019 Donald Trump reconoce a este gobierno espurio, inexistente de Juan Guaidó, pero que permitió robar y crear esa arquitectura jurídica internacional para robar los activos, para bloquear el país, y es lo que estamos viviendo en estos momentos. Y todo eso ha podido resistir el pueblo venezolano por la conciencia, porque sabe a qué se enfrenta, porque defiende la soberanía, porque defiende precisamente el derecho a tener un país libre, soberano, pero sobre todo el derecho a existir en un mundo diferente, sin un pie que lo pise como Estados Unidos y como la hegemonía. Madeleine, te agradecemos muchísimo. La verdad que cada vez que hablamos con vos es un libro nuevo que leemos. Deberíamos hacer un programa de 2 horas con ella, ¿sí? Para aprender en profundidad lo que está pasando, porque aparte es como un mojón en la ruta, ¿no? Es decir, uno ahí descansa ideológicamente y puede explicar. Es decir, ahí es donde uno hace un parate con la batalla cultural y hace un recuento de lo que está haciendo como proyecto. Tal cual. Te mandamos un abrazo. Te mandamos un abrazo muy grande y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, y lo último que cierro para decirte es que sinceramente, o lo que aquí está pasando es que existe un pueblo heroico que ha resistido todos estos embates precisamente por la conciencia y porque se ha sembrado en Venezuela que somos un país soberano dispuesto a defender esa soberanía. Tal cual, y te agrego una frasecita más y con esto nos despedimos, y con dirigentes que no le tuvieron miedo al pueblo, que confiaron en el pueblo y en la madurez del pueblo para poder comprender esta situación. Y siguen confiando. Y siguen confiando. Un abrazo grande, Madeleine. Un beso, gracias, chao. Chao, chao, chao. Madeleine García es periodista de Telesur en Venezuela. Y con una gran formación, porque periodista le queda chico, ¿sí? Parece que es mucho más que eso. Estamos atrasadísimos. Dale. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. En Caput. Norberto Galazo. Pasan cosas. ¿En qué se sostiene esta situación? Hay un sector de la sociedad argentina que se cree representado por Macri y que en realidad está votando contra sí mismo. Norberto Galazo. En el fondo está el problema de la comunicación, porque bueno, la comunicación está trampeada. Bueno, yo les agradezco mucho la posibilidad de haberme expresado y los acompaño siempre en este intento magnífico que es Radio Caput. Radio Caput. Ustedes están jugando un papel muy importante para mí. Esas cosas. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Desde mi programa Desde Herencias Cotidianas, que sale por la radio FM exclusiva de aquí de Santiago del Estero. Infosiberia. Me enteré de Infosiberia y me empezaron a mandar las noticias, el noticiero por WhatsApp. Entonces, como veía que se podía contestar, les contesté y les dije, bueno, muchachos, en lo que yo pueda ayudar, voy a hacer de corresponsal desde aquí de Santiago y les voy a ir informando cotidianamente, voy a ir mandando algunas cosas que ocurran aquí. Radio Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Política.
Gerardo Morales se reúne mañana a la mesa directiva del Comité Nacional de la UCR. El gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical convocó al encuentro en el cual se tratarán los principales temas de la actualidad nacional. Desde el radicalismo explicaron que una de las cuestiones a abordar en el encuentro, que se hará mañana a las 19 en la sede del Comité Nacional, será el costo de vida y su repercusión social. Otro de los puntos a tratar por las autoridades radicales es la situación sanitaria como consecuencia del dengue y el deterioro del debate democrático por el incremento de la polarización y la violencia verbal. Deportes. Sebastián Báez fue sorpresivamente eliminado en la ronda inicial del ATP de Múnich. El tenista argentino cayó ante el alemán Oscar Otte por 6-3 y 7-5. Báez, ubicado en el puesto 30 del ranking mundial de la ATP, rindió muy por debajo de su nivel y fue sorprendido por Otte, quien lo venció luego de 1 hora y 27 minutos de juego. Internacional. Vladimir Putin visitó zonas de Ucrania ocupadas por Rusia. En este desplazamiento, cuya fecha no fue precisada, Putin se reunió con mandos militares en la sureña provincia ucraniana de Gerson y en la oriental provincia de Lugansk. Rusia se anexó esas y otras 2 provincias ucranianas vecinas, aunque sus fuerzas no la controlan totalmente. El ejército ruso incluso tuvo que retirarse el año pasado de Gerson, capital, por una contraofensiva ucraniana. La presidencia ucraniana denunció esta visita y acusó al mandatario ruso de acudir a la escena de sus crímenes. Más información en telam.com.ar. Percanta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Aquí en la mañana de Radio Caput. Oh, yes. Pierdes el control cuando este flow hace que muevas el esqueleto. Mosca, no te me distraigas, que hasta tu jevita baila. Más perro que un Rottweiler. Así me pongo yo cuando entro en calor. Cierra tus ojos and make a wish. Si no anda, enciéndete un spliff y pégate en el trip. A veces este por ejemplo, tiene más la onda quizá caribeña, ¿no? Pero debo felicitarte, porque hasta ahora y en todos los programas que hicimos desde el principio, buscaste música que no se escucha como tradicional, digamos lo habitual. Vos decís Venezuela, decís salsa. No, trajiste hasta ahora música que la gente no escucha aquí, que no es representativa de lo histórico, ¿no? Que es lo que está pasando hoy. Bueno, para el final del programa te voy a traer una música que es una mezcla de lo que pasó antes y lo que pasa ahora. Dale, buenísimo. Para hacer algo diferente. Totalmente. Bueno, ¿hacemos un recorrido por el mundo? ¿Qué te parece? Hacemos recorrido por el mundo, dale. Bueno, vamos. Dale, empiezo. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, propuso una mediación conjunta con China y los Emiratos Árabes Unidos para decir ya basta a la guerra en Ucrania. El mandatario brasileño, que estuvo 3 días en Beijing y en Abu Dhabi, afirmó que les propuso a los mandatarios de los Emiratos y de China la creación de un grupo de países para mediar en el conflicto. En paralelo, Lula acusó a Estados Unidos y a la Unión Europea de incentivar esa guerra. Más de 600 argentinos viajan a Polonia para participar de la caminata entre Auschwitz y Birkenau, en memoria de las víctimas del Holocausto y conocida como la Marcha por la Vida. Se trata de un recorrido de 3.000 kilómetros para resignificar las marchas de la muerte en las que murieron miles de prisioneros de campos de concentración. Se espera la participación de unas 10.000 personas de más de 40 países.
Alemania abandonó el sábado definitivamente la energía nuclear al desconectar sus últimas 3 centrales que estaban activas. La decisión fue tomada por una combinación de factores históricos y medioambientales que no fue revertida pese a la crisis que generó en Europa la prohibición de importación de gas ruso por la guerra en Ucrania. A 62 años de la entrada en funcionamiento de la primera planta nuclear comercial, Alemania desconectó entonces de la red eléctrica los reactores Isar 2, Nix-Wehrstein y Emsland. El presidente francés Emmanuel Macron promulgó su resistida reforma jubilatoria pocas horas después de recibir el aval de la justicia constitucional y pese al rechazo de los sindicatos y la oposición que llamaron a redoblar las protestas que desde hace 3 meses tienen lugar en todo el país. La promulgación figura ya en el boletín oficial del Estado francés con la frase: en el primer párrafo de la norma sobre jubilación, la palabra 62 se sustituye por la palabra 64. Y de esta forma quedó en vigencia el decreto que eleva la edad de jubilación. El Parlamento del Reino Unido anunció la apertura de una investigación contra el primer ministro Rishi Sunak por un supuesto conflicto de intereses. Si bien el Parlamento no mencionó los motivos de la investigación, los medios locales apuntan a que el proceso estaría relacionado con la compañía de cuidado de niños Koru Kids, de la que su esposa Akshata, hoy estoy con los nombres difíciles, Akshata Murthy, es accionista. El sábado en Sudán estallaron combates entre paramilitares y el ejército regular. Los primeros anunciaron que habían tomado bajo su control el Palacio Presidencial de Jartum, la capital, el aeropuerto internacional y una base aérea. También acusaron al ejército de haber atacado su base en Jartum utilizando todo tipo de armas. El ejército desmintió las declaraciones y aseguró que todos los objetivos estratégicos, incluido el Palacio Presidencial, eran controlados por las fuerzas gubernamentales. Aún no se sabe con precisión la cantidad de muertos. El gobierno acusa a Estados Unidos de apoyar a las fuerzas paramilitares. Un total de 104 yemeníes que estaban detenidos en Arabia Saudita regresaron el domingo a Yemen en 3 vuelos coordinados por el Comité Internacional de la Cruz Roja en una operación unilateral de Riad al margen del canje de prisioneros que duró 3 días y que finalizó ayer con la puesta en libertad de casi 900 personas. La junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de 2021 anunció ayer una amnistía a más de 3.000 presos. En un comunicado, la junta aseguró que 3.015 reos se benefician de la medida impulsada a raíz del Año Nuevo Budista que se celebró entre el jueves y el domingo. Bien, Larry, ahí estábamos con un breve repaso de algunas noticias internacionales. Que algunas se van a convertir en programas, seguro. ¿Sí? Seguro. Ahí uno va mirando y van a hacer programas. Claro. Pensaba, me quedé. Se me juntan 2 cosas porque la nota se nos hizo larga, interesantísima, no merecía la pena. No es una protesta, todo lo contrario. Merecía la pena. Pero nos quedó limitado el tiempo para hacer alguna reflexión sobre la nota yo creo que la podemos completar. Si te parece bien, me parece que podemos completar algunos datos. Yo te decía fuera de micrófono, fuera del aire, que no solamente el petróleo es una riqueza natural en Venezuela, sino que tiene otro montón de elementos que la hacen apetecible al gran poder, como para que discutan todavía la posición geopolítica de Venezuela en el mundo. Yo te diría, por ejemplo, que tiene oro, plata, diamantes, hierro y cobre en cantidades importantes, explotables, para el mundo entero. Pero también tiene aluminio, bauxita, uranio, tantalita y torio. Torio no sé lo que es, pero
suena bueno, interesante. El tema es ese, justamente. Hay muchos minerales que uno no tiene la menor idea de qué son. Nosotros también los tenemos, Chile los tiene, están a lo largo de toda la cordillera, y pensemos que Venezuela es el final de la cordillera de los Andes, ¿no? Y en realidad lo que tienen son muchos minerales de los que hoy se llaman tierras raras. Es cierto. Que son minerales que eran basura en algún momento, porque eran los que se desechaban en busca de oro, en busca de plata o en busca de otro tipo de minerales más valiosos, y a estos se les fueron encontrando con los años y con la tecnología y la investigación de algunos países avanzados. El uso sobre todo en cuestiones tecnológicas. Por eso el litio es muy importante, Ahora, por supuesto, pero ya hay algunos minerales que lo reemplazan. Pero te das cuenta, ¿no?, que la actividad de las mineras es mucho más silenciosa que de las empresas petroleras, ¿sí? Y hacen desfalcos enormes porque dan regalías del 1, el 2%, algo que, por ejemplo, en este caso Bolivia está tratando de revertir y que le ha costado un golpe de Estado, sin ninguna duda, ¿sí? Ahora, otra cosa interesante de Venezuela, tiene casi 1000 ríos, pequeños, largos, extensos, cortos, pero le dan una capacidad por la pendiente, por las corrientes, por la fuerza de las corrientes, una capacidad hidroeléctrica de aproximadamente 55.000 megavatios. Esto hace que sea uno de los países de América Latina con mayor potencial de energía hidroeléctrica. Y el 90% del territorio drena por acuíferos. Así que también tenemos agua dulce en las entrañas de Venezuela. Lo asocio con otra parte de Venezuela que está casi inexplotada, que es el negocio del turismo, que justamente, porque tiene de todo. Vos pensás en Venezuela y pensás, bueno, generalmente lo primero que se piensa turísticamente, uno de los lugares clásicos, es la isla Margarita, por ejemplo, ¿no? Pero es un territorio que está inexplorado, que cuenta con lugares bellísimos, playas, fíjate que da al Pacífico y da al Atlántico, y tiene unas playas hermosísimas caribeñas. Sin embargo, no está dentro de esa cantidad de lugares turísticos recomendados habitualmente. No los tiene tan explotados. Después tiene todas las partes de selva con una vegetación increíble, con aves, que es en Venezuela hay el 15% de variedades de aves que hay en todo el mundo. ¿El 15%? El 15% de las variedades que hay en todo el mundo están en las selvas venezolanas. Ahora, hay una cosa que sí hay que criticar, y me parece también productivo que no veamos todo color de rosas, sino que podamos elaborar un proyecto por lo menos estratégico, digo en Venezuela como lo digo en todos lados, pero en Venezuela especialmente, que es no haber aprovechado las ganancias del petróleo para industrializar el país. Hay una deficiencia muy grande con respecto a la producción industrial, lo que convierte al país en dependiente de grandes importaciones de productos, mercancías, inclusive de comestibles. Es decir, que también es deficiente de algún modo la parte agrícola. Quizás el territorio no lo dé para, para tener extensivo la cuestión de agricultura para la comida, para la alimentación, pero bueno, es un detalle que hay que tener en cuenta. Lo había marcado en su momento Chávez, el comandante Chávez lo había dicho, que estaban deficientes en la elaboración de una estrategia industrial, ¿sí? Sí. Y esa es otra de las cosas que le impidió también el gran poder internacional, en este caso Estados Unidos, desarrollar. Pero de todas maneras uno piensa, desde que asumió Chávez al poder hasta que falleció pasaron 14 años. Sí, ¿no? Ahora todo el logro que hizo, creo que si uno lo puede, tiene que hacer un análisis más allá de lo económico, es haber logrado ese cambio cultural y la concientización del pueblo en cuanto a pensar lo que tenían antes, cómo se distribuía y cómo se distribuyó a partir de Chávez. Es cierto, eso, ¿no?, ¿no? Con respecto al pueblo. Y si hacemos un acápite diferente o al margen, debemos decir que uno de los grandes logros de Chávez es haber cambiado el paradigma de la
de las Fuerzas Armadas. Tal cual. Sí. En el momento que se cambió el curso de desarrollo de la instrucción militar con una nueva currícula, donde se dejaba de lado la representación como brazo armado del poder al ejército, y que es el brazo armado de la población en general, digamos, de toda la población, se cambió ese paradigma de los golpes de Estado o de la dominación a través del ejército del pueblo. Pero quiero resaltar que no nació de un repollo la idea, nació de datos que eran muy concretos, que tomó en cuenta el comandante Chávez, que es, por ejemplo, 15 años antes del ascenso de Chávez al poder, la pobreza había crecido en el 617%. Y hubo inflación que llegó en total, en esos 15 años, cerca del 50.000%. Son detalles que hay que tener en cuenta, que fueron el caldo de cultivo para que surgiera un liderazgo como el de Chávez. Podía haber surgido cualquier otro liderazgo, pero el de Chávez, con una visión... con una visión socialista en el término, no comunista, sino socialista, ¿no? Es decir, en hacer lo que decía Madeleine García, la corresponsal de Telesur, con la que estuvimos hablando, que era igualar las oportunidades por un lado, bajar el analfabetismo, la calidad de la educación, en fin, todo un proyecto, ¿sí?, que hacía de la democracia una cuestión participativa y no solamente representativa. Y la decisión además de confrontar, porque siempre es más fácil decir, bueno, hagamos como los anteriores, como los presidentes anteriores, vamos, qué sé yo, que pase lo que pase, aguanto 4 años, 6 años en el poder, me lleno de guita, total, no pasa nada. Sin embargo, decidió confrontar, vio un pueblo que necesitaba estos cambios y pero hay que confrontar con el poder, y mirá si lo hizo, ¿no? A mí me gustaría... Nos quedan 2 minutos. Por eso, nada quiero más. dar 2 o 3 datitos. Pongámoslo con el con el último tema, que les va a resultar conocido el tema, por supuesto, pero no esta interpretación. No era este. Ese es el que hablaba antes de Chávez no se va. Es otro que se llama Alma Llanera. Ahí está, Alma Llanera. Alma Llanera, pero escuchá esta versión. Es un rock venezolano. Hay buenas bandas de rock en Venezuela, ¿eh? Hay varias. Sí. Algunas cantan en inglés solamente. Ajá. ¿Querés que yo nos quiero decir vayamos dos o tres datitos? ¿Cuánto es la población? Para ubicar a nuestros oyentes, ¿sí? La población es de 28 millones de habitantes. Es una república federal presidencialista, pero como decía Madeleine, con una alta representación de los estamentos medios. El ingreso per cápita es de casi $2.000. La superficie es de 916.000 kilómetros cuadrados. El Producto Bruto en 2021 fue de $137.000 millones. La tasa de crecimiento en 2021 fue negativa, ¿sí? Por la pandemia, por las vicisitudes. Creo que estas próximas van a ser positivas. No sé en qué número, no serán números astronómicos, pero bueno, en ese momento, en el 2021, tuvo una tasa de crecimiento de casi el 3%. La inflación sigue siendo alta, sabemos las presiones que tiene, y la tasa de desempleo es una media, 8,8. Bien. 11 de la mañana, Mundo en Clave se termina esta edición. El martes que viene otra vez a las 10 nos vamos a reencontrar con otro país. Y mientras tanto, les dejamos un abrazo a todos. Nos vamos a encontrar en Argentina con otro país, ¿no? Claro, eso todavía no. Todavía falta un tiempito que hay que pelearla mucho. Nos despedimos los oyentes de Caput, muchas gracias por estar ahí. Nos despedimos también de los oyentes de la radio pública de Marcos Paz, la 90.7. Muchas gracias, Lali. Gracias ahí en los controles, Lali Grumeli. Larry, la semana que viene nos reencontramos. Aquí, en este mismo estudio. Chau, gracias. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave.
Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio Caput. En Caput Mercedes Marco del Pont. pasan cosas. Soberana. En tan poco tiempo hemos perdido la capacidad soberana que habíamos recuperado durante 12 años. Marco del Pont. Todo eso se perdió porque el gobierno, ni bien asumió, empezó a desmantelar todas esas políticas. Radio Caput. Mercedes Marco del Pont. Esas cosas. Soberana. Soberana. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los